La pregunta 40 entró en un examen de residencia. Cuando la muestra es asimétrica, el mejor estadístico de centralización que puede usarse es, ¿cuál era? Media aritmética, moda, mediana, percentil 50 o rango. La mediana, ¿no es cierto? La mediana. Cuando es asimétrica es la mediana. Si fuera simétrica, se usa la media, que va a coincidir con la mediana y va a coincidir con la moda. ¿Ok? Bien. La 41 dice, ¿cuál de los siguientes o de las siguientes no es una medida de frecuencia? La prevalencia, el riesgo relativo, la tasa, la razón o la proporción. ¿Cuál no es medida de frecuencia? A ver, ¿cuál creen? Ahí le sopla la pregunta, ¿no? Está escrito ahí. Hay veces, por buscar la parte escondida, no se ve lo obvio. Prevalencia, tasa, razón y proporción son medidas de frecuencia, pues. ¿Qué cosa mide el riesgo relativo? Mide riesgos, ¿no es cierto? Mide riesgo. ¿Okay? Entonces, el riesgo relativo lo que mide es riesgo, no es una medida de frecuencia, ¿no? La respuesta ahí es la B. Muy bien. La 42 dice, se ha medido la altura de 10 sujetos observando que uno de ellos presenta una estatura mucho mayor que la del resto. En esta situación, la medida estadística de posición o tendencia central que mejor sintetiza los valores observados es la media aritmética, la media geométrica, la moda, la media armónica o la mediana. ¿Cuál será? Ok, se ha medido la altura de 10 sujetos y se observa que uno de ellos presenta una estatura mucho mayor que el resto. ¿Qué cosa hará ese sujeto? ¿Qué cosa va a producir en la distribución de los valores? Así, va a producir una asimetría, ¿no es cierto? Que los valores se vayan a una de las colas, ¿no? Cuando una distribución es asimétrica, ¿cuál es la medida de tendencia central que se usa? La mediana. Muy bien, la mediana. Muy bien. Vamos a hablar algo ahora de hipótesis, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es? ¿Qué son las hipótesis, no? Las hipótesis son preposiciones o respuestas tentativas al problema que uno está estudiando, ¿no? Eso es una hipótesis. Las hipótesis pueden ser varias, pero las que nos interesan y las que debemos recordar son las hipótesis de investigación o de trabajo y las hipótesis nulas, que son las que se van a contraponer a las hipótesis de trabajo. Las hipótesis de investigación pueden ser descriptivas, pueden ser correlacionales, de diferencia entre grupos o de causalidad, en algunos casos reducidos. ¿Ok? Y existen también obviamente las hipótesis nulas, como les había comentado, que son las que se van a oponer a la hipótesis de trabajo. ¿Qué se busca cuando se hace un contraste de hipótesis? Se busca rechazar la hipótesis nula. Al rechazar la hipótesis nula, uno se queda con la hipótesis de trabajo como verdadera, ¿no? Y se confirma la probable respuesta que ustedes han planteado al problema de investigación. Cuando ustedes hacen un contraste de hipótesis o un contraste de variables, pueden tener algunos tipos de errores, ¿ok? De acuerdo a la precisión y a la validez, pueden tener errores o aciertos. Si su precisión y la validez de sus datos son buenas, la medida de precisión y la validez son buenas, los errores van a ser mínimos. Cuanto peor sea su precisión, ¿no? Y peor sea la validez de sus datos, la medición va a tener mucho más error, ¿no? Se asemeja a eso, este es el ejemplo clásico, a un bull y a los disparos que se hacen en el bull, ¿no es cierto? Muy bien. Los tipos de error son dos al hacer, digamos, al realizar el estudio, ¿no? Al hacer el estudio, al planificar el estudio, podemos tener dos errores. El error aleatorio o el error sistemático, cualquiera de los dos. Es distinto a los errores que se pueden cometer al hacer el contraste de hipótesis, que vamos a ver más adelante. Cuando se hace el contraste de hipótesis podemos tener un error alfa, un error beta, o un error tipo 1 y tipo 2.
Pero cuando planificamos el estudio, podemos tener estos dos tipos de errores: el error aleatorio y el error sistemático, ¿no? El error aleatorio es simétrico, es incorregible, es impredecible y es estimable por la estadística. O sea, es aquel error que se puede deber al azar, que ustedes no pueden controlarlos. La única forma de disminuir el error aleatorio es incrementando el tamaño muestral. Cuanto mayor sea vuestra muestra, menos va a ser el error aleatorio. En cambio, el sesgo o el error sistemático es asimétrico, es corregible, es predecible y se puede prevenir y controlar. ¿Cómo se hace esto? Para medir los sesgos o los errores de la selección se tiene que aleatorizar, ¿no? Al aleatorizar se disminuyen los sesgos o errores de selección. Para disminuir los sesgos en la clasificación o en la toma de los datos, se debe usar la técnica de enmascaramiento, ¿no? Que ya hemos hablado, la del simple, del doble y del triple ciego. Y cuando existe un factor de confusión, se debe hacer aleatorización, principalmente apareamiento. El apareamiento consiste en tomar un dato que no tiene el factor de confusión y aparearlo con un dato que tenga el factor de confusión. Y en base a ese apareamiento, a ese matching, sacar los datos respectivos, ¿no? Bien, ese es un tipo de error, ¿no es cierto? Cuando ustedes hacen el proyecto, cuando ustedes hacen el diseño metodológico. Pero cuando ya realizan los análisis o empiezan a hacer estadística inferencial, van a tener estos posibles errores, ¿no? Que vamos a ver más adelante: error tipo 2 o beta o error tipo 1 o alfa. ¿Cuáles son los probables resultados que ustedes pueden tener? Pueden aceptar la hipótesis verdadera o pueden rechazar la hipótesis nula, ¿no? Siendo correctos. Un error podría ser aceptar la hipótesis nula siendo esta falsa. Y el otro error sería rechazar la hipótesis verdadera siendo esta falsa también. Vamos a ver un poquito más sobre estos errores. El error tipo 1 y el error tipo 2. Okay. El error tipo 1 se llama error tipo alfa también. ¿Cómo se define el error tipo 1? Es aquel en el cual no se acepta la hipótesis nula siendo esta verdadera en la población. Es equivalente a encontrar un resultado falso positivo. O sea, la hipótesis nula es verdadera, pero uno la rechaza. ¿Okay? Ese es el error tipo 1. Por ejemplo, una hipótesis podría ser: el paciente tiene cáncer. ¿Okay? La hipótesis nula sería: el paciente no tiene cáncer, ¿no es cierto? Se opone a la hipótesis de trabajo. Entonces, ustedes hacen su investigación, hacen su diagnóstico y lo que dicen es cierto, el paciente, en base a los exámenes que le he hecho, no tiene cáncer. ¿Ok? Entonces, ¿qué están haciendo ahí? Cuando están aceptando la hipótesis nula siendo verdadera, están cometiendo el error tipo 1. Si cometen el error tipo 2, es ya también el falso negativo. No se rechaza la hipótesis nula siendo esta falsa. Es equivalente a la probabilidad de dar un falso negativo. Para fines prácticos, ustedes tienen que recordar esto. Error tipo 1 o alfa es un falso positivo. Error tipo 2 o beta es un falso negativo. Con eso se tienen que quedar ustedes, con esa idea central, ¿ok? Para que no se equivoquen. Tipo 1 o alfa, falso positivo. Tipo 2 o beta es falso negativo. Muy bien. La pregunta 43 dice: el objetivo principal del contraste de hipótesis estadístico aplicado a ciencias de la salud es confirmar la hipótesis alternativa y la hipótesis nula, distinguir entre las diferencias debidas al azar y las diferencias clínicas, aumentar el valor predictivo del estudio para tener certeza de las conclusiones, establecer el error alfa o error tipo 1, establecer el error beta o tipo 2.
¿no? ¿Cuál es el objetivo principal del contraste de hipótesis estadístico? ¿Para qué hacen el contraste de hipótesis? ¿No? ¿Para qué usan la estadística en los estudios de ciencias de la salud? ¿No? Normalmente, ¿qué cosa buscan ustedes? Buscan identificar si los resultados que ustedes han sacado se pueden extrapolar a la población en general, y para poder extrapolarlos tienen que definir si las diferencias que ustedes han encontrado en vuestro estudio no se deben a la suerte, sino son diferencias clínicas. Para eso les ayuda la estadística. Entonces, la B acá es, ¿no es cierto? Bien, la siguiente. Cuando hay diferencias estadísticamente significativas, ¿es creíble el resultado de un ensayo clínico en el que, siendo todo lo demás correcto, el número de pacientes incluido es menor que el que parecía necesario antes de realizar el estudio? Sí, pues el sesgo de error de tipo 1 es bajo al ser el resultado estadísticamente significativo. No, pues hoy hay un gran riesgo de sesgo. No, pues hay un gran riesgo de error tipo 1. No, pues hay un gran riesgo de error de tipo 2. No, ya que el resultado es no concluyente por no basarse en un número suficiente de pacientes. ¿Cuál será la respuesta ahí? ¿Qué pasaba cuando ustedes empezaban un estudio con un número determinado de pacientes y al final terminaban el estudio con un número menos del que era necesario? ¿No? El estudio pierde validez, ¿no? Ya no puede ser concluyente. Entonces, aquí la respuesta es no, ya que el resultado es no concluyente por no basarse en un número suficiente de pacientes, ¿ok? Esa es la respuesta. ¿Cómo se evita esto? Aumentando o incrementando el tamaño muestral en 10%, ¿no? Previniendo las posibles pérdidas. Muy bien. La siguiente pregunta dice, en un estudio que compara la eficacia de dos fármacos, no se observa una diferencia estadísticamente significativa entre ellos, o sea, significa que los dos fármacos son iguales. Si en realidad ambos tratamientos fueran diferentes, todos los siguientes factores podrían explicar por qué se ha obtenido un resultado falso negativo, ¿no es cierto? Es un falso negativo esto, ¿verdad? Excepto uno, señálelo. Error del tipo alfa, error del tipo beta, potencia estadística insuficiente, número de sujetos estudiados insuficiente, o existencia de un sesgo en la comparación. ¿Cuál sería la respuesta ahí? ¿No? Los factores que pueden explicar por qué se ha obtenido un resultado falso negativo, excepto uno, dice, ¿no es cierto? Puede haber una existencia de un sesgo en la comparación, puede haber un número de sujetos estudiados insuficiente, una potencia estadística insuficiente también, pero acá hay estas dos cosas que no pueden estar juntas, ¿no es cierto? Si hay error tipo beta, no puede haber error tipo alfa. ¿Okay? ¿Cuál de ellos sería el excepto? La A, ¿no es cierto? El error tipo alfa. Acá le están preguntando el falso negativo, ¿no es cierto? El excepto. Muy bien. La 46 dice, ¿qué es el error del tipo 1 en un estudio clínico? ¿Qué cosa es el error tipo 1? Falta de validez de los procedimientos del estudio, rechazar la hipótesis nula cuando es cierta, no rechazar la hipótesis nula cuando es falsa, aceptar la hipótesis nula cuando es cierta, o no rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. ¿Qué cosa es el error del tipo 1 en un estudio clínico? El error tipo 1, recuerden, es un falso positivo, ¿no es cierto? Un falso positivo. ¿Qué cosa sería? ¿Cuál de ellos? La B, ¿no es cierto? Rechazar la hipótesis nula cuando es cierta, ¿no? Ese es el error del tipo 1, ¿no? Es el falso positivo. Acuérdense, falso positivo y falso negativo, ¿no? Así razónenlo, ¿ya? Es más fácil. Bien, vamos a hablar algo ahora de estadística inferencial y pruebas de hipótesis, ¿no? Cuando hablamos de estadística inferencial y pruebas de hipótesis tenemos que hablar de dos cosas, los análisis paramétricos y los análisis no paramétricos. Los análisis paramétricos se usan cuando existe la variable tiene una distribución normal, el nivel de medición es de intervalo o de razón, y las poblaciones tienen distribución similar y por ende pueden ser comparables entre sí. Para cruzar las variables en este tipo de análisis, dependiendo si es cuantitativa o cualitativa, se usan las siguientes pruebas, ¿no? Cuando hay una variable cuantitativa o numérica versus una cualitativa, se usa la t de Student o la comparación de medias, es su otro nombre.
Por ejemplo, una variable cualitativa versus una cuantitativa, ¿cuál será? A ver, una variable cualitativa podría ser el género, masculino o femenino, y una variable cuantitativa, el valor de glucosa. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren ver si las mujeres tienen en promedio más o menos glucosa, valores de glucosa, que los varones, usarían la prueba de T de Student. ¿Ok? Si es que tomaran otro tipo de estudio, donde ven, por ejemplo, que los niveles socioeconómicos se relacionan con un mayor o menor nivel de glucosa en sangre, ¿no? En este caso ya no es solamente dicotómico, o sea, ya no es masculino-femenino, sino el nivel socioeconómico es A, B, C, D, E, etcétera, ¿no es cierto? Y es más de dos variables intervienen ahí. Nivel socioeconómico A, B, C, D, son 4. Versus el nivel de glucosa, que es cuantitativo. En esos casos usarían el análisis de la varianza. ¿Ok? Entonces, la T de Student se usa cuando la variable cualitativa es dicotómica. De preferencia se usa ahí. Y el análisis de la varianza cuando tiene más de 2 valores la variable cualitativa. En ese caso se usa el análisis de la varianza. Se podría usar la T de Student, pero tendrían que hacer comparaciones. Por ejemplo, nivel socioeconómico A versus nivel de glucosa. Nivel socioeconómico B versus el nivel de glucosa respectivo. Y después cruzar nivel A con nivel B, nivel A con nivel C, nivel A con nivel D. Es muy engorroso. Para eso se usa el análisis de la varianza. ¿Ok? Y cuando son dos pruebas cuantitativas, dos variables cuantitativas, por ejemplo, si a mayor edad hay más concentración de glucosa en sangre, se usaría la correlación de Pearson, porque son dos variables cuantitativas, edad versus niveles de glucosa. Bien, cuando la distribución no tiene una distribución normal, ¿no?, y usan variables categóricas u ordinales, se usan los test no paramétricos. El más usado de lejos es el chi cuadrado, ¿ok?, que cruza dos variables cualitativas, ¿ok?, sea dicotómica o de más categoría. Entonces, cuando hay dos variables cualitativas, se usa la chi cuadrado. Además, ¿qué deben recordar de los test no paramétricos? Que las pruebas no paramétricas se aplican cuando los datos de la muestra no siguen una distribución normal, ¿ok?, son asimétricas. No es posible aceptar las suposiciones de la estadística paramétrica. Tienen una escala de medición que no permite realizar operaciones aritméticas, por ejemplo, tienen una escala de medición ordinal, o usan variables categóricas u ordinales, ¿no? En estos casos, en los test no paramétricos, ojo, se usa la mediana, ¿ok? La mediana, no se usa el promedio ni la media, sino se usa la mediana. ¿Y cuáles son estos test no paramétricos? ¿No? Si quieren ustedes comparar dos medias, dos promedios o dos medianas, no se puede hablar de medias acá, sino dos medianas, de muestras independientes, se usa la U de Mahuine. Si quieren comparar dos medidas de datos apareados, se usa la prueba de Wilcoxon. La U de Mahuine y la prueba de Wilcoxon son las que reemplazan, digamos, a la T de Student. ¿Ok? Si la T de Student se usan en distribución normal, en una distribución que no tiene una distribución normal, usarían la U de Mahuine y la prueba de Wilcoxon. La T de Student, ojo, tiene dos vertientes, ¿no? Una para datos apareados y una para muestras independientes. Lo mismo acá. Si es muestras independientes, se usa la U de Mahuine, y si son datos apareados, la prueba de Wilcoxon. Muestras independientes, por ejemplo, se quiere medir el mismo ejemplo, ¿no?, el nivel de glucosa en mujeres y en varones. Son totalmente independientes. Si tienen una distribución asimétrica, se usa la U de Mahuine. En cambio, si se quiere comparar
el nivel de glucosa en pacientes que han sido sometidos a tratamiento hipoglicemiante, ¿no? Y a ese paciente se le toma una glucosa basal, y a ese mismo paciente se le vuelve a tomar una glucosa de control y quieren comparar si ha bajado o no su glucosa en el mismo paciente, a eso se llama dato apareado, porque son muestras en un mismo paciente. Por eso se llama datos pareados. ¿Ok? Cuando son datos pareados y tiene distribución asimétrica, se usa la prueba de Wilcoxon. La que reemplaza al test del análisis de la varianza, cuando se va a comparar 3 o más medidas, es la prueba de Kruskal-Wallis. ¿Ok? Y se van a comparar rangos o variables ordinales, se usa la Rode-Spearman, que es la similar a la R de Pearson. ¿Ok? Eso es lo que deben recordar. A ustedes no les van a pedir que saquen los valores, no les van a pedir que hagan operaciones matemáticas. A lo más les va a llegar este tipo de preguntas. ¿Ok? Entonces, si tienen dos variables, ¿no? Acá, este es un cuadrito que les va a ayudar. Son dicotómicas, ¿no? Blanco-negro, masculino-femenino, se usa la chi cuadrada. Si tienen una variable dicotómica, masculino-femenino, versus una cuantitativa, nivel de glucosa, se usa la T de Student, que puede ser para muestras independientes o para muestras apareadas. Si la variable cualitativa tiene más de dos categorías, ¿no? Por ejemplo, nivel socioeconómico, versus una variable cuantitativa, la glucosa en sangre, se usa el análisis de la varianza. Y si son dos variables cuantitativas, se usa el coeficiente de correlación de Pearson. Edad, por ejemplo, con nivel de glucosa, ¿no? Para hablar de lo mismo. En cambio, los test no paramétricos, si tienen una variable dicotómica versus una cuantitativa, se usa la U de Mahuine. Si esta variable dicotómica es para muestras apareadas o independientes, se usa el test de Wilcoxon o la U de Mahuine, dependiendo, ¿no es cierto? Si es una variable cualitativa que tiene más de dos categorías, se usa el test de Kruskal-Wallis, que reemplaza el análisis de la varianza. Y si son dos variables ordinales, se usa la Rho de Spearman, ¿no? La tau, la B de Kendall, normalmente se han dejado de usar, más se usa la Rho de Spearman. Entonces, esos dos cuadritos, repásenlos, porque eso les va a servir para responder. Y la asociación, ¿no es cierto? Dependiendo si es que es distribución simétrica y si es que es una distribución asimétrica. Muy bien, la siguiente pregunta dice, ¿qué se entiende por asociación estadísticamente significativa? Es la relación de todas las pruebas estadísticas entre sí. Se da entre dos variables. Cuando al aumentar una, aumenta también la otra y viceversa. Es una asociación relevante para la comunidad científica, es una asociación entre dos variables que difícilmente puede justificar el azar, o es una asociación que se ajusta a la curva normal. ¿Qué es estadísticamente significativo? La D, ¿no es cierto? Es una asociación entre dos variables que difícilmente puede justificar el azar o la suerte, ¿no? La 48 dice, los resultados de los distintos estudios observacionales, cohortes, casos y controles llevados a cabo sobre el riesgo de infarto agudo de miocardio asociado a medicamentos han sido fármaco A, B, C y D, ¿no? 4 fármacos han estudiado, a cada uno les han sacado el riesgo relativo o la razón de Momios o el OR. Y han dado un valor con un intervalo de confianza que está entre paréntesis. Y vamos a ver. El fármaco A tiene un OR de 4 con un intervalo de confianza de 2.5 a 7.2. El fármaco B, un riesgo relativo de 2.1 con un intervalo de confianza de 0.85 a 3.9. Ojo, acá, en este intervalo de confianza está incluido el 1. Por eso, este resultado ya no es de fiar, ¿no? El fármaco C tiene 0.7 de intervalo de riesgo relativo y su intervalo de confianza es de 0.4 a 0.85. Y el fármaco D, o un OR de 3, con un intervalo de confianza de 2.2 a 9.1. Ok. La pregunta dice, si asumimos que A, B, C y D tienen la misma eficacia, similar seguridad respecto al resto de reacciones adversas,
y similar costo, ¿cuál sería el tratamiento de elección? ¿Cuál usarían teniendo estos datos? Dice, los resultados de distintos tipos de estudios llevados a cabo sobre el riesgo de infarto agudo de miocardio asociado a medicamentos. Ok, o sea, han estudiado el riesgo de sufrir un infarto si es que toman uno de estos medicamentos. ¿Cuál de ellos usarían? ¿El que tiene valor más de 1 o menos de 1? Menos de 1, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los que tienen valores menos de 1 son factores de protección. Los que tienen valores mayores de 1 son factores de riesgo. Entonces, el que tiene menor valor acá, ¿cuál es? El C, ¿no es cierto? El 0.7. Entonces, este sería un factor de protección. ¿De qué? Los pacientes que toman el fármaco C van a tener menos posibilidad de tener infarto de miocardio, ¿no es cierto? Y si tienen el mismo costo, misma reacción adversa, el fármaco de elección sería el fármaco C. ¿Ok? Bien, la 49 dice, en un ensayo clínico se comparan 3 tratamientos. Por ejemplo, placebo, tratamiento establecido y un tratamiento nuevo. La variable respuesta es continua, por ejemplo, el nivel de glucosa en sangre. Aceptando que la variable tiene una distribución normal, el test correcto para comparar la respuesta es la T de Student, el test de Wilcoxon, el análisis de la varianza, el test de Kruskal-Wallis o el test del H cuadrado. ¿Cuál usarían? Tienen 3 tratamientos versus el nivel de glucosa en sangre, que es numérico. O sea, 3 cualitativas versus una cuantitativa. Y tiene distribución normal, ojo. ¿Qué se usa en esos casos? El análisis de la varianza, ¿verdad? Porque la T de Student se usaría si es que, por ejemplo, estarían comprobando solamente placebo versus tratamiento nuevo, ¿no? Solamente con 2 cualitativas, ¿ok? Al tener distribución normal, se debe usar la T de Student. Perdón, ¿qué estoy hablando? El análisis de la varianza. Si fuera una distribución asimétrica, sería el 3 de Kruskal-Wallis, ¿no? Pero acá le dicen distribución normal. Si no les dijeran nada de la distribución, tienen que asumir en este tipo de preguntas que se trata de una distribución normal, ¿ok? Bien, para contrastar la hipótesis en un estudio de casos y controles de que la media de colesterol medido en miligramos por decilitro es diferente de los pacientes que presentan accidentes cerebrovasculares, 100 casos, que en los pacientes que no presentan, sin controles, ¿qué prueba diagnóstica es la más apropiada? Correlación de Spearman, prueba de la T, prueba del H cuadrado, correlación de Pearson o análisis de la varianza. ¿Qué cosa van a medir? Tienen dos partes, ¿no? Una variable dicotómica, casos y los controles, o sanos y enfermos. Y tienen la cifra de colesterol. En ese caso, ¿qué es lo que deben usar? No les dicen si tiene una distribución normal o asimétrica, por ende, ustedes asumen que es una distribución normal. ¿Qué usarían ahí? Eso, ¿no? La T de Student, ¿no es cierto? La T de Student. Muy bien. La 51 dice, un estudio tuvo por objetivo comparar los niveles de insulina entre gestantes con antecedentes de diabetes gestacional. Y un grupo control, para tal fin se seleccionaron a 12 gestantes con antecedentes de diabetes mellitus gestacional y 11 controles. Sabiendo que la distribución no es normal, ¿qué prueba de hipótesis emplearía en esta investigación? La prueba U de Maguiney, el test de Student para datos independientes, el test de Wilcoxon, la prueba de Chi cuadrado o el análisis de la varianza. ¿Cuál usarían, no? Tienen pacientes con diabetes gestacional y pacientes sin diabetes gestacional, ¿no? Y les han medido la glucosa, ¿no es cierto? Perdón, la insulina. ¿Qué usarían para comparar estos dos grupos? Tiene una distribución no normal. No van a usar el análisis de la varianza, ¿verdad? Tampoco van a usar la T de Student, ¿no es cierto? Les quedaría la prueba U de Maguiney, el test de Wilcoxon. ¿Cuál usarían? Recuerden, la prueba U de Maguiney es para muestras independientes, que no tienen relación. En cambio, el test de Wilcoxon se usa cuando son muestras apareadas. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo de esto. Se evaluó la reducción de peso luego de seguir un régimen de dieta y ejercicio en 20 personas con sobrepeso u obesidad. Los datos no presentan distribución normal. ¿Qué prueba de hipótesis emplearía en esta investigación? Test de Chi cuadrado, test de Student, test de Wilcoxon, el análisis de la varianza o el test de Kruskal-Wallis. O sea, han agarrado
A 20 gorditos les han hecho hacer ejercicio, dieta, y después les han vuelto a medir el peso, a ver si han bajado o no. ¿Qué usarían en esos casos? En ese caso, están midiendo a las mismas personas 2 veces los datos, ¿no es cierto? A eso se llama una muestra apareada. Entonces, ¿qué usarían? El test de Wilcoxon, ¿no es cierto? El test de Wilcoxon. Recuerden, la U de Mahuine se usa cuando son muestras independientes. El test de Wilcoxon cuando son datos apareados. Muy bien. ¿Qué más vamos a hablar? Ya hemos hablado de las técnicas de enmascaramiento, ¿no es cierto? De simple, el doble y el triple ciego. Entonces, esas técnicas de enmascaramiento, acuérdense, simple es cuando el sujeto no sabe la investigación, doble el sujeto y el investigador, y triple el que procesa los datos, el sujeto investigado y el que está en contacto con el paciente o el sujeto, no sabe los objetivos del estudio. ¿Qué cosa es un factor de confusión? No, el concepto es este, es una variable que distorsiona la medida de la asociación entre otras dos variables. Un factor de riesgo independiente al resultado debe estar asociado a la exposición, no debe estar en la ruta causal entre la exposición y los resultados. Lo más importante de los factores de confusión es recordar que se disminuye los factores de confusión apareando a los sujetos, ¿no? Tienen que hacer el apareamiento o el matching. Eso es lo que tienen que hacer cuando hay factores de confusión. Muy bien. La siguiente dice, el propósito de emplear la técnica del doble ciego en un ensayo clínico es evitar sesgos de medida, asegurar la comparabilidad inicial de los grupos de tratamiento, evitar errores en la aleatorización, evitar sesgos de selección o asegurar la validez externa de los resultados. ¿Cuál es el propósito de emplear la técnica del doble ciego? Doble ciego significa que el sujeto que está siendo investigado y las personas que interactúan con él no saben de los objetivos del estudio, ¿no es cierto? Eso significa doble ciego. ¿Cuál sería? Sería evitar sesgos de medida, ¿ya? De medida. ¿Por qué? ¿Quién va a medir? El que está interactuando con el paciente o el sujeto, ¿no? Al no saber el que interactúa con el paciente, con el sujeto, para qué está investigando o para qué se está realizando la investigación, se evita los sesgos de medida, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque puede llegar o tener la tentación de modificar los datos para forzar los resultados a ser positivos para su trabajo, ¿no? La siguiente dice, en un estudio de casos y controles se encontró una asociación entre la ingesta de alcohol y el desarrollo de cáncer esofágico. Dado que el consumo de tabaco se encontró asociado tanto a la ingesta de alcohol como al desarrollo del cáncer de esófago, el consumo de tabaco en este estudio debe considerarse como, ¿qué cosa sería? Un factor de confusión, un sesgo de información, un sesgo de memoria, un sesgo de selección o un sesgo de falacia ecológica. ¿Qué sería el tabaco? Este es el típico ejemplo de un factor de confusión. Ustedes dicen, el alcohol produce cáncer de esófago. He encontrado este resultado, ¿no? Tengo mi estudio y eso dice, pero ¿qué cosa hay en la ruta del alcohol y el cáncer esofágico? La mayoría de pacientes que toman, fuman. Y el tabaco sí produce cáncer esofágico, está probado. Entonces, ese es un factor de confusión. ¿Qué cosa se debe hacer ahí? Se tendría que hacer un estudio apareando a los sujetos, ¿no? Haciendo un apareamiento. Muy bien, la siguiente dice, ¿cuál de los siguientes es un procedimiento para el control de factores de confusión en estudios epidemiológicos? Ya les soplé, ¿no? Prueba del chi cuadrado, apareamiento, análisis de la varianza, análisis por intención de tratar o análisis de subgrupos. ¿Cuál sería? La B, ¿no es cierto? El apareamiento. Ojo, esto del apareamiento es cuando se hace el modelo del estudio, ¿ok? Cuando se hace el diseño del estudio, ahí se debe aparear a los sujetos. Pero cuando ustedes encuentran un factor de confusión ya en los análisis, lo que se tiene que hacer es el análisis por estratos. O sea, dividen a los pacientes como en el caso anterior, entre los pacientes que toman alcohol pero no fuman, y otro grupo en los pacientes que toman alcohol y fuman, para ver entre ambos casos, a ver si es que presentan o no diferencias estadísticamente significativas.
Si presentan estadísticamente diferencias estadísticamente significativas, significa que el tabaco es un factor de confusión y tienen que replantear el estudio apareando a los sujetos. Muy bien. Para terminar, vamos a ver esto que son los estudios en humanos. Los ensayos clínicos o experimentos en humanos tienen 4 fases. La fase 1 se da en adultos jóvenes, sanos, y la finalidad es detectar posibles signos de toxicidad y determina el rango seguro de dosificación. ¿Ok? En esta fase, previamente a esta fase, ya se han hecho los estudios de la dosis letal, la dosis tóxica, efectos colaterales, adversos, etcétera, en animales. Entonces, primero se usan adultos jóvenes, de preferencia sanos, ¿no es cierto? En la fase 2 es la primera fase en la cual se va a administrar a enfermos y se va a medir la relación eficacia terapéutica versus toxicidad, ¿no? Cuán eficaz es versus la toxicidad. Los estudios clínicos de fase 3 son los ensayos multicéntricos. Va a medir la eficacia del tratamiento o del medicamento y va a buscar manifestaciones de toxicidad previamente no detectadas. ¿Por qué? Porque se va a dar a miles de pacientes y al dar a más cantidad de pacientes se va a detectar mayores efectos adversos. Y los estudios clínicos de fase 4 es cuando ya se ha comercializado el fármaco y este fármaco es evaluado mediante los comités farmacológicos para buscar reacciones adversas. ¿Okay? Esas son las 4 fases de los estudios de ensayos clínicos o estudios en humanos. Muy bien, la pregunta dice, en un ensayo clínico realizado sobre pacientes con infarto agudo de miocardio se ha observado que la mortalidad del grupo que ha recibido el nuevo tratamiento es menor que la del grupo de referencia, con un riesgo relativo de 0.9, un intervalo de confianza de 95% de 0.75 a 1.05. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? El resultado es estadísticamente significativo ya que el intervalo de confianza excluye al valor riesgo relativo igual a 0. Debe recomendarse el nuevo tratamiento ya que la mortalidad del grupo que lo ha recibido ha sido menor. El nuevo tratamiento es más eficaz. El nuevo tratamiento no es más eficaz. El resultado no es estadísticamente significativo. ¿Cuál será? Tienen un riesgo relativo de 0.9. Sería un factor de protección leve, ¿no es cierto? Pero el intervalo de confianza va del 0.75 al 1.05. Esto es que incluye al 1. Si incluye al 1, el resultado no es estadísticamente significativo, ¿no? En el caso del OR o el RR, si incluye al 1 en su intervalo de confianza, el resultado no es estadísticamente significativo. Muy bien, la siguiente dice, en relación a las distintas fases del desarrollo clínico de los fármacos, indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. Los ensayos de fase 1 se realizan en voluntarios sanos para todos los tipos de fármacos, ¿cierto, no? Los ensayos de fase 2 son de búsqueda de dosis y de diferentes pautas de tratamiento. Los criterios de inclusión en los estudios de fase 2 son rígidos. El objetivo primordial de los estudios de fase 3 es confirmar la eficacia del fármaco para conseguir su aprobación, y los ensayos de fase 4 se realizan después de que el fármaco ya ha sido comercializado. Muy bien, la E es cierta, ¿no es cierto? Los ensayos de fase 4 se realizan después que ya se ha comercializado el fármaco. La D, el objetivo primordial de los estudios de fase 3 es confirmar la eficacia del fármaco para conseguir su aprobación, es el paso previo, ¿no es cierto?, para la comercialización. Los criterios de inclusión en los estudios de fase 2 son rígidos, sí, pues, ¿por qué? Porque es los primeros estudios que se realizan en enfermos. Entonces, tienen que ser muy rígidos los criterios de inclusión para no producir después problemas de salud en estos pacientes. Los ensayos de fase 1 se realizan en voluntarios sanos para todos los tipos de fármacos, también es cierto. Los ensayos de fase 2 son de búsqueda de dosis y de diferentes pautas de tratamiento. De diferentes pautas de tratamiento puede ser, pero las dosis letal, la dosis tóxica, normalmente ya se deben detener, ¿no? Eso se hace en estudios previos, en animales y en la fase 1. ¿Ok? Muy bien, acá la respuesta es la B, entonces, la B, ¿no? Lo falso es eso. Muy bien, doctores, eso es todo lo que teníamos que comentar sobre este tema.